Hola, hola, buenos días a todos, ¿cómo les va? Bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes acá en otra clase teórica, sábado por la mañana. Yo la estoy grabando viernes por la tarde. Bueno, pero vamos a llegar, estamos comprometidos con esto. Bueno, gente, el teórico que nos convoca hoy es Introducción al rol o a la función, mejor dicho, del coordinador de grupos, ¿sí? Prácticas que ustedes a lo mejor comenzaron ya a realizar y si no, lo harán en breve. Y bueno, nada, teniendo en cuenta eso, resulta necesario que ustedes tengan elementos, argumentos, teoría que tienen que ver con su aptitud. Ahora vamos a ver eso, de qué se trata, para desarrollar el trabajo lo mejor posible con las prácticas y después, por supuesto, ya como profesionales. Esta sería como la base. Después la experiencia es fundamental. Bueno, gente, voy a comenzar contándoles que Freud, cerca de 1912, se dedicó a escribir una serie de artículos dedicados que los denominó consejos al médico. En realidad estaban destinados a colegas suyos, psicoanalistas. Fíjense la fecha que yo estoy hablando, ¿no? Referidos estos consejos a la instancia del tratamiento psicoanalítico. Allí establece a grandes rasgos las reglas a seguir, los pasos que tienen que dar. Él ya era el padre del método psicoanalítico y propone en aquel entonces, el concepto de actitud analítica. Ya dijimos en qué consiste el tratamiento, ya vieron ustedes en qué consiste el tratamiento psicoanalítico, mejor dicho, el método que propone Freud. Consiste en la asociación libre por parte del paciente y en una atención libremente flotante por parte del profesional tratante. El paciente podrá o deberá decir todo aquello que le venga a la mente, todo aquello que tenga ganas de hablar, y el profesional pondrá a disposición del paciente su escucha, una escucha entrenada, una escucha sabia, una escucha pertinente, diríamos, ¿no? Esa escucha es la atención libremente flotante. La diferencia con nosotros, ustedes no se olviden que una de las patas de la psicología social es el psicoanálisis. Entonces, cuando hablamos de asociación libre, hablamos de un paciente. En los grupos de aprendizaje, la asociación no es libre. Se le denomina asociación restringida. ¿Por qué? ¿A qué está restringida lo que supuestamente los integrantes deban asociar? Bueno, está restringida al abordaje de la tarea explícita y también al abordaje de la tarea implícita, que es, como todos ustedes saben, trabajar los vínculos entre ellos. ¿Estamos? Entonces ya ahí marcamos una diferencia entre la asociación libre y la asociación restringida. En cambio, no hay ninguna diferencia con la atención flotante que ejercemos los coordinadores, que aprendemos de chiquitos nomás a afinar la escucha para poder escuchar a los grupos. Así decimos, no a los integrantes, escuchar al grupo a partir de los conceptos que ustedes ya saben, que es el concepto de portavoz, los liderazgos y todo eso. Nosotros escuchamos en realidad, sí, por supuesto, individualidades,
pero lo cierto es que escuchamos al grupo. A esta regla de la asociación libre y la atención flotante, Freud agregó otra que era la de neutralidad. ¿Sí? Ténganlo presente, neutralidad. La neutralidad significaba y significa no comprometerse, no involucrarse con los acontecimientos del paciente, cualquiera que estos fueran, para poder mantener la objetividad imprescindible. Fíjense que digo objetividad imprescindible. Objetividad total jamás podrá ser, no lo soñemos, para poder desarrollar nuestra tarea desde una posición ética. Entonces, esto que en un principio Freud plantea como una actitud analítica, tiene un posterior desarrollo cuando aparece la psicología social, incluso volcada al aprendizaje y al trabajo netamente social, al trabajo de campo. Es entonces cuando hablamos nosotros de actitud psicológica. Estamos ya no analítica, sino psicológica. Y la describimos como una articulación más o menos estable entre sentimiento, pensamiento y acción, que no es ni más ni menos que el sentir, el pensar y el hacer. ¿Estamos? ¿Hasta acá me siguen? Bueno, esto significa para nosotros una determinada forma de posicionarnos ante el acontecer ajeno. Y el acontecer ajeno, gente, es el dolor, es la angustia, son los problemas vinculares, es también los problemas que trae cada uno desde su verticalidad y que nosotros tenemos que tener con nuestra actitud, ¿sí?, la posibilidad de albergarlos, contenerlos, acogerlos y encontrarles un lugar dentro nuestro para poder trabajar. Esa sería la actitud psicológica puesta del lado del coordinador de grupos. Las personas sometidas a cualquier tipo de malestar tienen que saber ser contenidas y albergadas desde esta actitud. Ahora bien, cuando hablamos de un coordinador de grupos, necesariamente estamos hablando de una persona, por supuesto, y esa persona trae consigo un montón de circunstancias. Ese viejo dicho es él y sus circunstancias. En realidad es él, soy yo, son ustedes, somos todos nosotros, con nuestra subjetividad, nuestro marco referencial, nuestra verticalidad, las instituciones por las que pasamos y nos formaron y nos deformaron, la cuestión familiar, la vincularidad. Todo eso hace de nosotros, personas, un conjunto de subjetividades que tenemos que poner a trabajar para poder coordinar un grupo. Un grupo de las características pensadas por Villon y por el cual ustedes están haciendo esta preciosísima carrera. Entonces, cada coordinador alberga en sí estos dos aspectos, ¿no? Por un lado, su actitud personal, porque fíjense ustedes qué interesante esto de la formación de cada uno. La formación de cada uno de nosotros va a hablar, cuando nos sentemos a coordinar un grupo, de cómo vemos nosotros al grupo, de un qué hacer en grupo. ¿Qué hacer en grupo? ¿Qué es lo que yo creo que es un grupo? Probablemente no sea lo mismo para mí que para un colega, que para otro.
¿no? El sentimiento que yo tengo de lo que es un grupo seguramente no va a ser igual para todos. Y no está mal. No lo estoy mencionando como algo que no está bien, por supuesto, no está mal. Y eso es algo que nos pasa, ¿no? Que es un grupo para mí, seguramente no será lo mismo que es un grupo para cualquier otro colega. Eso es muy, muy interesante. Hace muchos años, fui a una entrevista con la directora de una escuela porque sabía que había posibilidades de trabajar como coordinadora ahí y de hecho lo hice y fue una experiencia muy interesante. Y ella lo único que me preguntó es que era un grupo para mí. Y la verdad que en ese momento yo sentí que me ponía contra las cuerdas, ¿no? Que es un grupo para mí. Y bueno, evidentemente que lo que le expliqué debe haber sido bueno porque trabajé a alguno o le gustó a ella. Fíjense ustedes qué diferencia. Una es que haya sido bueno y otra es que a ella le haya gustado. Bueno, pero lo cierto es que me contrató. Entonces, partiendo de las particularidades de la persona que después se convierte en un coordinador porque hace la carrera, porque adquiere teoría, podemos decir que las actitudes pueden modificarse y las aptitudes de apto pueden adquirirse. Las actitudes se modifican en base a un trabajo personal bastante arduo, intenso, primero reconociendo aquello con lo que no estoy pudiendo, o aquello que no me hace bien, o lo que quiera que sea. Y las aptitudes tienen que ver, esto yo creo que ya lo saben ustedes, lo vieron, con el rol del coordinador, con los conocimientos, la teoría y la técnica, ¿sí? Yo diría que es más fácil modificar actitudes que adquirir aptitudes, pero bueno, eso está en cada uno también. Esta actitud psicológica de la cual yo les estoy hablando y que proviene de la actitud analítica, incluye 3 reglas que ustedes ya las conocen seguramente, porque alguna vez en el allá y entonces una coordinadora o coordinador los recibió en un primer año e instaló lo que denominamos encuadre, que esto es de la psicología social también, el encuadre, que también tiene su base y fundamento en el encuadre psicoanalítico y que nos va a hablar de 3 reglas. Una de esas reglas es la regla de discreción, y acá volvemos, ¿no? ¿Con qué trabajamos nosotros? Nosotros trabajamos con material sensible, trabajamos con sujetos, personas atravesadas por distintas circunstancias y hechos que suelen ser volcados en el grupo. Y si así no fuera, no importa si no los vuelcan en el grupo, no es nuestra tarea obligarlos a que lo hagan, pero sabemos que es material sensible y que de hecho somos objeto y sujeto de conocimiento, ¿no? Porque primero tenemos que sufrir un grupo para poder después coordinarlo. Esta es la riqueza de la propuesta pichoniana, por supuesto. La regla de discreción, entonces, volviendo, se refiere al material, y cuando hablo de material no me refiero a apuntes, a escritos, sí incluyo las crónicas que toman los observadores y el coordinador mismo, pero cuando hablo de material hablo de las personas, por eso dije material sensible, ¿no? Eso nos brinda un material cuya divulgación fuera de los ámbitos que tenemos prescriptos y previstos no es posible, no estamos habilitados para eso. Y esos ámbitos son el equipo de trabajo, el espacio de supervisión, que obligadamente tiene que tener un coordinador, y el propio grupo también, ¿sí? El propio grupo, al cual le podemos restituir algo de lo que aparece como insumo en el grupo
Y ese es un buen espacio para poder manifestarlo, el espacio obligado, diría. Toda otra divulgación por otros lugares diría que nos está prácticamente prohibido. Vamos a hablar claro, no debemos. Esta es la regla de discreción. Después tenemos la regla de restitución, que está íntimamente ligada, porque yo acabo de decirlo, que poder hablar en el grupo como coordinadores de lo que el grupo dijo o lo que el grupo le está pasando, de alguna manera es restituir al grupo algo de la propia producción. Otro aspecto de la restitución sería que en el grupo esté sucediendo algo entre los integrantes, por diversos motivos pueden pasar cosas, esto a esta altura ya lo saben, y que a alguien se tenga la idea, se les ocurra, suponga, crea que lo mejor es llamar al coordinador o comunicarse con el coordinador para comentarle, para ver qué puede hacer la ayuda del coordinador, bueno. Y ustedes seguramente habrán escuchado del otro lado de la línea, si la llamada fue telefónica, bueno, esto deberás llevarlo al grupo. Esto lo hacemos siempre, a menos que la consulta sea de orden íntimo, entonces ahí sabremos si podemos dar una respuesta o no podemos darla porque no es ético, porque no nos corresponde o porque no es nuestra función. ¿Se entiende? Pero bueno, esto de que hay que llevar al grupo es la restitución y nosotros es lo que solemos indicarle cuando alguien nos consulta por fuera. La otra regla es la de abstinencia, hartamente conocida ya también por ustedes. Es una regla que parece graciosa, porque de qué me tengo que abstener, dicen el primer día. Si hacemos algún juego, ¿de qué te tenés que abstener? Dicen de fumar, de tomar, es muy gracioso. En realidad sabemos que nos tenemos que abstener de involucrarnos con un otro, en este caso el coordinador no puede ni debe involucrarse de ninguna manera con los integrantes del grupo, no puede tener una amistad, no puede tener una relación que exceda la que le da su función, que es absolutamente asimétrica con relación al grupo coordinado. Entonces, como yo les digo siempre, no me busquen en Facebook que no me van a encontrar. Esto no tiene que ver con telenegativa, no tiene que ver con falta de afecto, no tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con una discrecionalidad, con una ética, con una asepsia que le tenemos que dar a nuestro espacio de trabajo, que cuanto menos involucrados mejor, y nada es excelente. Sobre eso también tenemos que trabajar, porque a veces la tentación es grande, ¿no? Bueno, nada. Esta cuestión de no tener ningún tipo de relación como no fuera la profesional y dentro del espacio grupal, o si es necesaria alguna reunión por fuera, pero nunca por fuera de nuestra función. ¿Se entiende? Bueno, esas serían las 3 reglas, que las conocen como integrantes del grupo, las conocen como observadores en la práctica que realizaron o que están realizando, y ahora ya saben que también rige para el rol coordinador. Esta actitud psicológica está sostenida, es una palabra hermosa, tiene un sostén, se denominan pilares, por 4 pilares que vamos a ir desarrollando. ¿Estamos? Uno de los pilares que sostiene la actitud psicológica es la continencia. La continencia de contener, es la capacidad que tiene que tener o que debiera tener un coordinador para albergar dentro suyo, hacerle un lugarcito. Yo siempre hago así, ¿no? Como en el pecho, el corazón, la psiquis, en ese espacio, ¿no? Para albergar el acontecer ajeno, el dolor, el acontecer, los sucesos, lo que le pueda estar pasando
o al grupo en su conjunto o a alguno de los integrantes en forma individual. Con relación a este pilar, el de la continencia, Wilfred Bion, este autor tan hermoso que ustedes vieron el año pasado, claro, Bion, nos va a hablar de la capacidad de reverie. Reverie se escribe, la palabra es francesa, que tiene que, él la adjudica a la madre, es la capacidad de poder devolver al niño, dice él, pero también vale para el adulto, ¿no? En grupo o en tratamiento psicoanalítico, devolver metabolizado todo aquello que haya sido puesto en el coordinador o en el analista de modo agresivo, de modo violento por alguien. Entonces, la respuesta, en este caso del coordinador, jamás debe ser igual a la depositación que le han hecho, sino que la devolución, ¿sí? Este concepto de reverie tiene que ver con devolver metabolizado, tiene que ver que la tiene que convertir en amor, en amorosidad, esta agresión que le fue puesta, porque por algo fue puesta en esa persona. Ahí tenemos esta cuestión que hablaba Pillon de que el coordinador muchas veces se convertía en un depositario operativo. Entonces, el coordinador no puede devolver bajo circunstancia alguna ningún grado de agresividad. Tiene que metabolizar lo depositado para poder devolverlo modificado, de otra manera, amoroso, diríamos. ¿Estamos? Eso sería el pilar que tiene que ver con la continencia, de contener, que también tiene que ver con contenerse a sí mismo, el coordinador, ¿eh? Ojo con esto, ¿eh? Una manera de contener al grupo sería devolviendo metabolizado, pero en el camino hay una contención de su propia persona y de sus propios impulsos. ¿Se entendió? Bueno. Después tenemos la permisividad. Este es un poquito más difícil de entender. Ser permisivo en el caso de la función del coordinador es poder llegar a comprender que el grupo tiene que hacer su propio recorrido. Entonces el coordinador tiene que saber, tiene que poder y saber renunciar a sus propios deseos, a su narcisismo, que todos lo tenemos, por supuesto, algunos más, otros un poco menos, unos más trabajados, otros menos, pero el narcisismo existe, es inherente al ser humano. Y ¿de qué tiene que, en este caso, permitirle hacer al grupo su propia historia? Y el coordinador tiene que acotar sus deseos, como diría Lacan, acotar el propio goce, el goce de que el grupo sea lo que él quiere que sea, porque esto no funciona de esta manera. El coordinador no tiene que poner sobre el grupo deseos propios, ¿sí? No tenemos que tener deseos. Por supuesto que lo que queremos es que aprendan, es que sean lo mejor profesional posible. Eso sí, eso está bien. No estoy hablando de determinadas características de grupo. Yo quiero un grupo que sea divertido, alegre, que acá no traiga problemas. ¿Qué grupo dinámico? ¿Cómo enfocan la tarea? Yo tengo un grupo de lindo. No, gente, no, nada más lejos. Miren, es una infidencia, pero lo voy a comentar. A veces, en estas llamadas que los coordinadores les hacemos a los integrantes para confirmar asistencia, o si tienen alguna ausencia recurrente, llamar para ver cómo están y qué pasa, es una llamada institucional, ¿sí? La institución necesita saber qué pasa con el integrante y el coordinador es el medio.
Y a veces nos dicen, quédate tranquila, yo no me voy a ir, yo voy a volver, o quédate tranquila. Pero que no se trata de la tranquilidad del coordinador. El coordinador tiene que estar tranquilo. El coordinador que no esté tranquilo, preocúpese y trate de ver por qué no está tranquilo. Si un integrante se va, si uno deja, ¿no? Después podemos analizar, ir desgranando, que no es bueno que falten mucho, porque se pierden parte del proceso. Pero ellos saben que se pierden parte del proceso. La intranquilidad debiera estar de parte del integrante. Entonces ahí nuestro trabajo en realidad no sería convencerlo que se quede, porque si no se pierde un montón de clases, sino invitarlo a que piense qué le pasa, que no le puede dar continuidad a su relación con el grupo o a su contacto con la tarea. Son dos cosas distintas. Las propuestas son distintas. Entonces esto es del deseo del coordinador, tiene que ser un poquito como borrado de nuestra profesión, ¿cierto? El deseo del coordinador, acotar nuestro propio goce, ¿no? Nuestras propias aspiraciones serían. ¿Qué habré querido en el allá y entonces que ahora quiero esto con este grupo? Sí, lo tenemos que pensar. Pasa. Dejar hacer al grupo. ¿Dejar hacer qué? ¿Cualquier cosa? No. Un integrante no puede entrar al grupo pateando. Dejar hacer su proceso. Que no para todos los grupos, casi se me cae una copa de agüita. No para todos los grupos el proceso es el mismo, no para todos los integrantes el aprendizaje es el mismo. Ustedes ya lo saben. Bueno, otro de los pilares que apuntala la actitud es la resonancia. El concepto de resonancia, ustedes lo vieron el año pasado, bueno, fue muy trabajado por Didier Ancier, autor que ustedes vieron, y por René Caes, a quien no vieron tanto, también es de la escuela francesa. Ellos lo toman de la física, la resonancia, y nosotros, por supuesto, no lo tomamos de la física. En nuestro caso se refiere a algo que le pase a una persona, que le pase a un otro, pueda resonar en otros, en varios o en todo el grupo. Eso ya estaría bueno, si me permiten, con todo respeto, que hagan una pasadita por la teoría de Didier Ancier, que es muy, muy interesante, muy válida, muy importante para la coordinación de grupo por el tema de la fantasmática y las resonancias, ¿no es cierto? Bueno, esta cuestión de las resonancias exige para el coordinador tener cierto grado de apertura, de permeabilidad. Yo debo permitir que lo que está pasando en el grupo me atraviese, entre por esas vestimentas del coordinador, que nunca deben ser tan rígidas, que pueden ser traspasadas, pero que pueden ser manejadas, para que yo pueda saber qué hacer con eso. ¿Para qué yo, coordinador, tengo que saber qué hacer con eso que me traspasa? Para mí, no, yo ya tengo un espacio donde trabajar mis problemas, para saber qué le puedo devolver al grupo, cómo puedo trabajar con ese grupo, con esas resonancias que están produciendo, que yo tengo que permitir que me atraviesen. Y acá está el kit de una cuestión. Yo tengo que permitir que las resonancias lleguen a mí. Lo que yo no tengo que hacer es sonar al unísono con el grupo. Porque eso sería estar entonces sonado. ¿Se entiende? No podría yo trabajar con alguien, con un grupo cuyas resonancias me atraviesan, se funden en mí,
de forma tal que me hacen resonar a mí también. Yo tengo que estar expectante, abierta, escuchar para poder ver qué está pasando. Y otra cuestión con este pilar es que Ansié dice que cuando un integrante trae una fantasía, 2 o 3 o 4 integrantes se pueden enganchar y nosotros, y por ahí hay un porcentaje de integrantes del grupo que no se enganchan. En realidad nosotros no podemos seleccionar y tenemos que engancharnos con toda la grupalidad. Nosotros no dejamos a nadie afuera. Más allá, escuchen lo que le voy a decir, de los sentimientos que esto nos despierte. ¿Estamos? Bueno, y después otro de los pilares es el descentramiento, que creo que está en casi todos, en los otros pilares ya está. Pero acá el descentramiento tiene que ver con el coordinador, no como coordinador, sino como persona, como sujeto. Descentrarse de lo que a él le pasa, dejar de mirar su propio ombligo, dejar de lado sus dificultades, sus problemáticas, sus angustias, su soberbia, lo que quiera que sea, pero que es de él. Eso es descentrarse, dejar de estar centrado en sí mismo para poder tener una mirada amplia y abarcativa de un grupo que él está coordinando y del cual es copensor. Entonces, bueno, esos serían los pilares. Suena perfecto, ¿no es cierto? Lindo, ¿eh? Que tener pilares, me los estudio de memoria, me los pongo en la mochila y voy a tener pilares para coordinar toda la vida. Ya sé lo que tengo que hacer, ya sé lo que no tengo que hacer. Nada más equivocado, porque ahora vamos a ver cuáles son las cuestiones que pueden hacer claudicar a la actitud psicológica. Por eso el coordinador tiene que estar muy atento a sus propias reacciones, ¿sí? Con vistas a resolver después qué es lo que hace con esas reacciones que a veces se le pueden escapar, ¿no es cierto? Bueno, dos procesos diferentes que pueden llevar al coordinador a claudicar en la actitud psicológica son la transferencia y la contratransferencia. Ustedes ya tuvieron clases teóricas sobre ambos conceptos, así que voy a decir muy poco al respecto. Vamos como a hacer un pequeño enunciado. La contratransferencia, en tanto variable de la transferencia, es una manifestación resistencial, al igual que la transferencia. Ustedes ya saben que la transferencia es la actualización en un vínculo, iba a decir del acá y ahora, por supuesto, es la actualización o un falso enlace de algo mío, del allá y entonces, algo primitivo, algo arcaico que obviamente está en mi inconsciente, que no estoy pudiendo como resolver. Esto lo descubre Freud en la clínica. Dice, ¿qué pasa con los pacientes o que se enojan y no quieren volver o que insisten reiteradamente con un tema sin querer enfocar otros, no se abren a enfocar otras posibilidades que el propio analista les estaba señalando? Y entonces él se da cuenta, y se da cuenta además porque muchas pacientes se enamoran de él, y él se da cuenta que ese amor no tiene sentido, que algo está pasando por detrás, y ahí es donde él descubre, digamos, este concepto de transferencia, que está íntimamente ligado, por supuesto, a la asunción y adjudicación de roles, ¿cierto? Cuando nosotros asumimos un rol,
es porque algo en nuestra persona está abierto a que ese rol que nos adjudican sea tomado y sea ejercitado. Entonces, la transferencia es la reactualización de vínculos primarios, pretéritos, reprimidos y puestos en una figura del aquí y ahora. Freud se da cuenta que lo ponían en su figura. Ahí ya tenemos un marco referencial. ¿Es cualquier figura? No, es la figura del analista. La figura del analista es una figura asimétrica, es quien tiene el saber, es quien tiene el poder, entre comillas, de curarme, de saber mis cosas. Es a quien le cuento todo. Entonces lo pongo en un lugar enorme, como de padre, como suelo poner también al coordinador, ¿no? En un lugar del supuesto saber, en un lugar del que sabe hacer las cosas y yo las estoy aprendiendo. Y bueno, y ahí se va a manifestar la cuestión transferencial. Y la contratransferencia es lo que siente o el analista, o en este caso el coordinador de grupo, con las manifestaciones inconscientes que le están depositando a él. ¿Qué siento yo con esto y qué hago yo con esta transferencia? Bueno, acá tengo a alguien que se enamoró locamente de mí y que me está acosando toda la reunión grupal. ¿Qué produce eso en mí? ¿Me gusta? ¿Me asusta? ¿Me repele? ¿Lo rechazo? ¿Me da impresión? ¿Me da asco? Me pueden pasar tantas cosas. Bueno, el saber qué hacer con eso es nuestra obligación. Si no sé qué hacer con eso, estoy verdaderamente al horno. Esto no lo dijo Freud, pero es así. Porque no estoy pudiendo conmigo, con trabajar mis propias cuestiones. Lo que deposita el otro sobre mí, yo tengo que poder de alguna manera trabajarlo. Por eso se dice que ponemos cara de póker. Es ese momento que a veces sucede, que sentimos que algo nos están poniendo, nos están transfiriendo, nos están depositando. Pillon hablaba de que somos depositarios operativos y en ese momento donde por ahí tenemos dolor, tenemos angustia, tenemos ganas de reír, bueno, en ese momento no tenemos que hacer nada. Lo que sí tenemos que ver es nuestra obligación ética, nuestro posicionamiento ético y saber qué me pasó con eso. Porque si no, no voy a poder seguir coordinando en esas condiciones. Acá zafé, por ahí. Cara de póker, calladito la boca, pero ¿me puede descolocar? Sí, me puede descolocar. ¿Estamos? Tanto la transferencia como la contratransferencia están al servicio de la resistencia. Para Freud era la cura, para nosotros es la tarea. Resistencia al abordaje de la tarea. ¿Estamos con eso? Bueno. Resistencia al cambio, al aprendizaje. Tenemos que poder ver eso. Y, por supuesto, si todas las manifestaciones son en contra del coordinador porque lo hacemos objeto de nuestras cuestiones más primitivas en forma inconsciente, ya sabemos, y estamos evadiendo la tarea. Pillon habla de transferencias múltiples, transferencias cruzadas entre los integrantes, de los integrantes al coordinador y también del coordinador hacia los integrantes. Así que ahí ya tenemos un buen laburito para hacer, a ver qué me pasa con lo que me transfieren, qué siento, qué me pasó en ese momento y hasta dónde puedo llegar con eso. Bueno, un espacio de supervisión es imprescindible y si tenemos un espacio terapéutico, mejor, por supuesto. La contratransferencia son las reacciones emocionales de aquella persona que
en el cual están depositando la transferencia, ¿no es cierto? Y con esto quiero aclarar algo. Muchas veces se les pide a los integrantes que analicen una película, una obra de teatro, un cuento, buscamos lo más parecido a la vida real para que puedan aplicar la teoría. Y muchas veces leemos que ponen hubo transferencia. Bien, me detengo un cachito nada más en esto. Hubo transferencia. Chocolate por la noticia. A ver, según la teoría freudiana, tomada por Pillon, para aplicar también a los espacios grupales, la transferencia siempre va a existir. Entonces, el hay transferencia es tan peyorativo, diríamos. No sé si la palabra es peyorativa, ya se me va a ocurrir una palabra más adecuada. Que decir hubo comunicación. ¿Se acuerdan? Primer año, teoría de la comunicación. ¿Es imposible no comunicar? Bueno, es imposible no transferir. Lo que pasa que a veces no nos damos cuenta, el depositario a veces tampoco se da cuenta. Lo que hay que buscar es la forma que toma la transferencia. Gente, la forma. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedo detectar la transferencia en un espacio grupal? ¿Y cómo puedo detectar la contratransferencia en mi coordinador de grupo? Porque a verla, la hay. No es que no la va a haber. O que una vez en el año, hoy hubo transferencia. No, de ninguna manera. Entonces las manifestaciones transferenciales son aquellas a las cuales les tenemos que poner la mirada para poder hacer una interpretación de lo grupal, pero también es una mirada que tenemos que poner sobre nosotros mismos para saber qué nos pasa con eso. ¿Estamos? Entonces son las manifestaciones que por lo general son exabruptos, son exageradas, son peleas muy groseras. Cuando digo groseras digo grandes, ¿no? Muy que no vienen a cuento, como desatinadas, cómo se peleaban en este momento si no tenía nada que ver. Entonces ahí busco la transferencia, ¿sí? En el grupo. Y en mí, cuando me siento impactado, apabullado por alguien que levantó un poquitito la voz, por alguien que le dijo a otro, yo no te quiero a vos, prefiero trabajar con otro, y de pronto siento que yo me impacté, que eso produjo en mí algo, y ahí ponete a trabajar que hay algo del orden de la contratransferencia que te está obstaculizando algo, y es una manifestación. ¿Estamos? Bueno, esas son las cuestiones que pueden hacer claudicar estos pilares de los cuales estuvimos hablando. Las transferencias múltiples, acuérdense, nos incluyen las transferencias múltiples en los grupos. Cuando vemos que tenemos demasiados obstáculos, lo estoy diciendo desde la función del coordinador, que nosotros tenemos demasiados obstáculos, que algo nos pasa, que el grupo nos está resultando como denso, como pesado, porque nos pasan, tenemos esos sentimientos, como que, uy, otra vez esto. O temores, a veces le tenemos temor al grupo. Bueno, ahí pensemos, ¿no? Desde estos lugares que nos pueden hacer claudicar. Pensemos no siempre. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo lo estoy naturalizando. Estoy hablando de cosas que a un coordinador le pasan. No estoy dando ejemplos posibles, probables. Estoy dando ejemplos reales. Este grupo me aburre. Tengo un grupo aburrido. Primero, que no tenés nada, porque un coordinador no es dueño del grupo, o sea, con lo cual no tiene grupo. Coordina un grupo, acompaña un grupo, es copensor, pero no es el dueño, ¿sí? Yo tengo un grupo aburrido. ¿Qué te pasa a vos con el aburrimiento? Y en todo caso, ¿qué podés trabajar en vos para poder modificar algo en ese campo de fuerzas maravillosas que es un grupo operativo?
¿Entiende? Sí, sé que entiende. Bueno, contagio afectivo, no sé si se los dije. Bueno, lo que me pasa a mí, se los voy a confesar, con estas clases grabadas, que como no tengo pizarrón, por ahí repito. Esto ya lo dije, bueno, me doy cuenta, pero como ustedes espero me disculpen. El contagio afectivo también, esto que aparece que a un integrante le sucede algo, algo de su vida personal, de su vida íntima, lo cuenta, por ahí puede llorar, lagrimear, y de pronto aparece alguien que se contagia y aparecen las lágrimas. Y bueno, y cuando nos queremos acordar está el grupo todo contagiado afectivamente, porque sí, porque ahí hay afecto, porque lo que le pasa al compañero me llega, y de pronto cuando me quiero acordar ahí está el contagio afectivo por identificación también. ¿Cómo se llama? Les sugiero que vuelvan a leer algo de lo que sería la identificación, ¿no? En psicología de las masas, y bueno, no quisiera ir a psicología de las masas, ¿no? Pero bueno, esto de la identificación proyectiva que lo toma Melanie Klein para ver cómo un integrante y después empiezan a contagiar. Bueno, de más está decirle que el contagio afectivo, el coordinador tiene que hacer todo lo posible para no caer en esta encerrona, en este contagio, ¿no? Para ahí abrazar al integrante, acá no pasó nada, ya vamos a ver, podés retirarte, después te llamo. Bueno, no sería profesional trabajar de esa manera, con lo cual diríamos que no nos deberemos contagiar afectivamente, lo que no quiere decir que no circule el afecto, porque muchas veces hay enojo en los grupos, porque creen que todo esto significa que el coordinador no puede tener afecto. Sí que puede tener afecto, pero es muy distinto el afecto al contagio afectivo, que me va a impedir trabajar objetivamente con un grupo. ¿Estamos? Diríamos entonces que lo ideal es tener determinado grado de empatía, ¿sí? Que la empatía la podemos como regular, la podemos manejar. Si no somos empáticos, podemos trabajar ser empáticos. Hay personas que se reconocen no empáticas y trabajan para hacerlo y lo consiguen. A veces la empatía no se puede sostener, es algo a lograr, pero a veces no se puede sostener, y con eso no podemos hacer nada. Pero bueno, hay una diferencia grande entre la empatía y el contagio afectivo, que nos involucra y nos deja atados de pies y manos a merced y no le hacemos bien al grupo, no le hacemos bien. Bueno, el intento de mantener la empatía es voluntario y la posibilidad de sostenerla no es voluntaria. Estoy pensando que si me estoy olvidando de algo, pero creo que no. El apunte es mucho más amplio que esto que yo estoy diciendo. Pero bueno, quería comentarles que en un arreglo con la escuela, quedamos en que este teórico iba a extenderse unos 10 minutitos más para que yo les pudiera también transmitir, no como una regla, pero sí para que lo tengan en cuenta, qué es, digamos, lo que no debiera hacer un coordinador de grupo. ¿O qué no es un coordinador de grupo? ¿Qué no es? Voy a empezar por el qué no es, pero primero voy a tomar un poquito de agua. Esperen un segundito. Bueno, yo mate no tomo agua. ¿Qué no es un coordinador de grupo? El coordinador de grupo no es un cooperador del grupo, es un copensor. Copensar no es lo mismo que cooperar.
si cooperamos, estamos dejando por fuera nuestra función y pasando a rol. Quienes deben cooperar entre sí, y esto es uno de los vectores del cono, son los integrantes. Y lo que un coordinador debiera intentar hacer es que los integrantes sean cooperadores entre sí. ¿Cómo lo puede obtener? Co-pensando con ellos, nunca cooperando, porque me saca de mi lugar, de mi función, de mi rol. ¿Qué no es un coordinador de grupo? Bueno, un coordinador de grupo no es un bombero. No tiene que salir corriendo a apagar incendios. ¿Hay obstáculos? ¿Hay conflictos? ¿Hay dificultades? Sí. ¿Lo están trayendo al grupo? Sí. ¿Por qué? ¿Qué me llevaría a mí, coordinador, el apurarme, apresurarme a apagarlo cual bombero, a apagar ese conflicto, a quitármelo del medio? Acá no pasó nada. Dense un besito. ¿Vieron como los chicos? Dense un besito, por favor. Dale un besito a la nena, un besito al nene. No. Y acá nos encontramos, claro que sí, con esta cuestión de que tenemos que intervenir para que el grupo pueda reflexionar qué le pasa con el conflicto. No tenemos que apagárselo. De última, el grupo trabajando lo que pasó, advirtiendo lo que pasó, copensando el coordinador con ellos. Pueden tener una puntita de ese hilo y ven lo que pasó, y el fueguito ese incendio que se armó, lo apagarán entre todos ellos. Pero yo, coordinador, no soy bombero. ¿Se entiende? No vamos por la vida apagando incendios. Si hay un coordinador en un grupo es para dejar hacer. Fíjense qué hermosa palabra, dejar hacer. Yo recuerdo los 3 liderazgos de los cuales habla Kurt Lewin en ese experimento, ¿no? El autocrático, el democrático y el laissez-faire, ¿no? El laissez-faire no lo confundamos tampoco, porque negaba la existencia de alguien como coordinando. Y ahora voy a hablar del coordinador, si es un líder o no. Dejar hacer no cualquier cosa. Dejar hacer sí su propio recorrido y su propio proceso, sin intentar ningún tipo de manipulación. ¿Sí? Por eso nosotros los coordinadores no dirigimos a los grupos. Nosotros, si vemos que se apartan mucho de la tarea por cuestiones resistenciales, por esta cuestión del miedo a la pérdida o miedo al ataque, lo que tratamos es de direccionar, que no es lo mismo que dirigir. Siempre intentando de parte del grupo una reflexión de por qué están pasando por ese momento, ¿sí? De que no pueden abordar algo. En el caso de los integrantes que tienen 2 tareas, tanto la explícita o la implícita, bueno, poder direccionarlos. A veces hay grupos que se abocan a trabajar la tarea explícita y a la implícita le hacen un ole grande como una casa. Y sí, son maquinitas, eso también lo dijo así, el grupo máquina, pero no es la invitación que hace Pillon de la psicología social para trabajar en grupo. Está bien que ustedes ya están en tercero y hay muchas cosas que tienen laburadas, pero yo también, este teórico va a futuro, va a cuando coordinen otros grupos, ¿sí? Bueno. Otra cuestión que tenemos como coordinadores y copensores, y como esto sí lo tenemos que hacer, es el encuadre, sostener el encuadre y reiterarlo todas las veces que sea necesario. Desde nuestro esquema conceptual, referencial y operativo es imposible coordinar un grupo operativo donde no
se respete el encuadre. Primero, donde no haya un encuadre. Y segundo, donde el mismo no sea respetado. Esa es tarea explícita del coordinador de grupo. Y hablando de encuadres y hablando de coordinador de grupo, me lleva a que un grupo abre, primero, el que abre el grupo es el coordinador, con su presencia, sentándose en esa silla, que para ustedes ahora que realizan las prácticas será la silla eléctrica, no sé, pero después cuando estén gancheros es la silla soñada. Cuando el coordinador se sienta ahí, ya está instalando el encuadre, que es fondo, no figura, pero que él tiene que hacer que se respete. Sin encuadre no hay grupo. Entonces tenemos en que un coordinador abre la reunión desde la instalación del encuadre y es también el responsable de cerrar la reunión. Cuando el coordinador levanta la cola de la silla, por decirlo de alguna manera bien explícita, para irse, da por finalizada la reunión, el observador deja de tomar crónica y todo lo que pase por fuera de ese momento ya no es insumo del grupo operativo. Se levantó el encuadre. Responsabilidades indelegables del coordinador de grupos, instalar el encuadre y levantarlo al cierre de la reunión. ¿Se entiende? El encuadre ya sabe que tiene que ver con fijar constantes de tiempo y espacio. Y los roles. Bien. De los roles de la dinámica, el coordinador se puede hacer cargo en forma limitada. Puede leerlos, puede analizarlos. Los de la dinámica, que ya saben que son el portavoz, el chivo emisario, el líder, el saboteador, ¿no? No sé si me olvido algunos, son 4, los de la dinámica. Pero sobre los roles prescriptos son responsabilidad del coordinador. ¿Y cuál sería esa responsabilidad? Muy claro, que el coordinador sea coordinador, que el observador sea observador, que el docente sea docente, con su presencia en la clase teórica, y que el alumno sea integrante, o que el integrante, mejor dicho, sea alumno. Esos son los roles prescriptos por los cuales tiene que velar, de alguna manera, el coordinador de grupos. ¿Sí? No es una tarea menor, pero es una tarea explícita. Está dentro de lo que nosotros tenemos que desarrollar. Vamos a hablar de liderazgo. Tengo 5 minutitos más. El coordinador no es el líder del grupo. En realidad, si tenemos que hilar muy finito en la teoría, la líder es femenino y es la tarea. ¿Sí? Después está el rol de la dinámica, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de otro tipo de liderazgo. El coordinador no es líder. Pero Pillon toma una cuestión de líder situacional, le va a decir Pillon. ¿A qué le dice Pillon que el coordinador en algún momento puede ser el líder situacional? Cuando sucede algo en el grupo, un obstáculo, un conflicto, lo que sea, y el coordinador interviene de modo tal, con una dinámica o con lo que fuera, que hace que el grupo se aglutine, ¿sí? Casi sin preguntarse, porque alrededor de esa tarea que el coordinador invita a que sea en común y el grupo lo hace, ¿no? La realiza.
Y ahí, por eso Fillon habla de un líder situacional. Podemos desde afuera pensar que fue el líder de la tarea porque hizo eso. Pero en todo el recorrido que tiene junto a un grupo, el coordinador para nada es el líder. Y está muy bueno que así sea. En todo caso, lo que tiene que hacer un coordinador es seguir al grupo. Yo lo sigo a ustedes como copensor, ¿sí? Acuérdense, no cooperador, como copensor. Se puede asumir alguna función de liderazgo, eso es a lo que se refiere Fillon con situacional, pero eso no lo hace el líder. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, el coordinador no es un sabio, no se las sabe todas, sabe muchas cosas el coordinador, por supuesto que sí. Para coordinar un grupo hay que saber. ¿Estamos? Ustedes están en eso, están aprendiendo. Entonces, los errores que cometan pueden ser trabajados y de eso surgirá un aprendizaje para el que ejercite la práctica y para el resto, ¿no? Porque la están haciendo con una persona, el coordinador que tienen, que sabe. ¿Qué sabe el coordinador? Sabe de coordinación de grupos. Ahora, fíjense ustedes de qué contradicción. Por lo general, los coordinadores no sabemos lo que va a pasar en el grupo, lo que va a hacer el grupo. Cuando decimos buen día o buenas tardes y nos sentamos con un grupo, no sabemos lo que va a pasar. No tenemos la varita mágica, no tenemos el oráculo. Podemos tener una hipótesis y hasta por ahí. Después tendremos que elaborar, ver al grupo, interpretarlo para ver si la hipótesis que nosotros teníamos puede ser corroborada. Muchas veces, ¿saben qué? No la corroboramos. Porque los grupos tienen vida propia, tienen una capacidad de dar vuelta a lo que están haciendo. Por supuesto que sabemos coordinar grupos. Lo que no tenemos es esa sabiduría para saber qué hacer en un grupo. Sí sabemos. Saber lo que va a ser un grupo, no lo sabemos. A eso apunto. Bueno, y ya para cerrar, porque estoy mirando ahí mi pantalla, una horita de grabación, es ¿no? Que cuando el coordinador se pone en el lugar del saber. Está íntimamente relacionado con lo que vengo diciendo, ¿no? Y entonces se pone en el lugar del saber y aclara confusiones temáticas, teóricas, y cuando se quiso acordar no sabemos si está el docente, está el coordinador. Acá lo llevo a que piensen en la situación situacional, que se haga alguna aclaración teórica no está mal, pero que se dé un teórico en la clase no es lo conveniente. El coordinador no es el centro de la escena, esto sería entre los ¿no? El centro de la escena, ¿quién es? Es el grupo. El grupo con su proceso, con lo que están haciendo. El coordinador está ahí y con su presencia está coordinando, pero el centro de la escena lo ocupa el grupo, a quien denominamos el soberano. Bueno, el coordinador no está para agredir, creo que está de más que se los diga, pero bueno, está de más y no está de más, porque a veces por estas cuestiones contratransferenciales y por estas cuestiones no trabajadas, el coordinador puede ponerse mal y elevar la voz, mirar mal a alguien, hacer un mal gesto. Bueno, el coordinador no está para esto y acá yo lo que les sugiero también que lean a Ulloa. Ulloa habla de lo que se denomina estructura de demora.
La estructura que el coordinador debe saber esperar el tiempo, ¿no? El tiempo para todo tenemos que saber esperar. Tenemos que saber esperar que el grupo se haga grupo, ¿no? Parece una inconsistencia esto que digo, pero primera reunión, segunda reunión, tercera reunión, no sé, no importa la modalidad, mensual, semanal, y el grupo tiene que tener un tiempo para hacer una trama y un lazo entre ellos. Entonces ahí el coordinador no tiene que apurarse para que eso sea un grupo rápidamente y la mutua representación interna. Tienen que apelar a lo que Ulloa definió como estructura de demora, ¿no? Ver cuándo intervenir, demorarme un tiempo, aprender a demorarme, contenerme, esto creo que ya lo hablamos, ¿no? Un poquitito acotar estas ganas de meter la cuchara, la lengua, la intervención y dejarlo al grupo que haga, sencillamente al grupo que haga. Pillon esto lo toma mucho, lo trabaja y también le pone otro nombre que es tolerancia a la espera. Lo que pasa es que a muchos no les gusta la palabra tolerar, porque creen que tolerar es como que sufrir algo, padecer. No lo decimos en ese sentido. A los grupos no hay que padecerlos, pero sí esta tolerancia y esperar. Bueno, y ya para cerrar, y con esta tolerancia y esta estructura de demora que el coordinador tiene que tenerla también para permitir que el grupo saque sus propias conclusiones, aprenda de sí mismo y pueda ser capaz el grupo de saber lo que le está pasando. Y acá sí que el coordinador tiene que apelar a no ser el líder, a no ponerse como figura y a no decir estas frases contundentes como a este grupo lo que le está pasando es que tienen miedo a la pérdida y miedo al ataque porque lo nuevo ahora es Google Meet y no se pueden comunicar por la pantalla. Contundente interpretación del coordinador. El grupo se quedó mudo, demudado, como diríamos, ¿no? Ya que estamos hablando en términos tecnológicos, demudados. ¿Quién le va a discutir al coordinador? Desde ya le digo que nadie. Entonces el coordinador ya interpretó y ya se lo dijo al grupo. Su interpretación es palabra santa. Eso no se discute. Acá está pasando esto. Resistencia al cambio. Resistencia a conectarse. Les guste o no les guste, es mi interpretación. Le estoy exagerando. Estoy dando un modelo que no existe. Pero bueno, es mi estilo también, ¿no? Y le está quitando al grupo la posibilidad de que ellos mismos empiecen a pensarse y ver qué les pasa. Entonces hay por ahí una pregunta más abierta. ¿Qué piensa que les pasa? Que no se pueden conectar. Piensan que hay algún miedo por acá, qué sé yo, alguna cosa como esa. Que no son tontas, pero ustedes eso lo van a ver bien desarrollado cuando tengan la clase de intervenciones del coordinador. Por ahora, gente, yo he terminado sobre introducción a la función de la coordinación de grupos. No, introducción al rol de coordinador del grupo. Así que bueno, les deseo mucha suerte en las prácticas. Recurran al material, a todo lo que la escuela les ofrezca. Y bueno, nada más que eso. Por hoy les deseo mucha suerte y en breve nos volveremos a ver. Muchas gracias por escucharme y espero no haberlos aburrido mucho. Hasta luego. Voy a cerrar acá.